Muy buenos días, estimados estudiantes. Les saluda la profesora Magilú Rosario Cruz Blas, docente que tiene a su cargo el curso de gestión de los aprendizajes. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes esta sesión titulada El nuevo rol del estudiante, reflexionar, relacionar, pensar, pensamiento crítico y reflexión crítica. Y empezamos nuestra sesión de esta manera. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado, porque estoy seguro que ustedes se han preguntado, al igual que mi persona, cuál es el rol que tenemos como estudiante? ¿Cuál es el nuevo rol que cumple como estudiante? Más aún, ¿qué necesito aprender para asumir este rol? Y una pregunta muy importante, ¿estoy dispuesto a asumirlo? Si conozco cuál es mi rol, conozco lo que necesito saber para asumir este rol, ¿estoy dispuesto a asumir este rol? Esas preguntas las dejo para que cada uno de ustedes se las responda. Como estudiante, en esta nueva situación, como estudiante frente a esta pandemia del COVID-19, que hoy por hoy asola a todo el mundo, ¿cuál es el rol que yo tengo que cumplir? No quizás en este tiempo, por la situación ya mencionada, sino que ya viene de tiempo atrás, donde el estudiante ha ido pasando, quizás de un rol pasivo a un rol activo, a un rol protagónico. ¿Sí? ¿Y qué necesito yo conocer? ¿Cómo debe ser mi estudiante ahora? ¿Qué rol debe cumplir? En primer lugar, mi estudiante debe ser reflexivo. ¿Cómo así? Debe ser una persona cautelosa. Antes de tomar una decisión, debe analizar, pensar, diríamos, ir paso a paso, analizando cada situación que se le presente, para al final poder tomar una decisión adecuada o encontrar una solución frente a un problema presentado. Además, el estudiante, sin lugar a dudas, debe desarrollar la autonomía, ser autónomo, comenzar a realizar tareas en forma independiente, a investigar, a analizar, a debatir, a escribir y a realizar presentaciones orales, sustentando su punto de vista. Para que de esta manera, poco a poco, vaya pues expresando lo que siente y ganando y empoderándose de su propio rol. También, sin lugar a dudas, debe desarrollar la investigación. Un estudiante que hace investigación es un estudiante que va a encontrar alternativas de solución. ¿Por qué no? La solución frente a un problema. Tengamos presente que un reto intelectual debe estar basado en la investigación. Un estudiante en estos tiempos, un estudiante en esta nueva situación, debe poseer o debe desarrollar un pensamiento complejo. Aquel pensamiento que se relaciona entre los hechos que suceden en sí mismo y a la vez a estos pensamientos lo asocia a otro, de tal manera, buscando un pensamiento o una visión o una forma de pensar compleja, multidisciplinaria. No solo eso, también debe ser un estudiante que integre habilidades, que sea capaz de poner en juego todas aquellas habilidades que posee para ser partícipe de su aprendizaje. Además, sin lugar a dudas, debe desarrollar habilidades comunicativas. Recordemos que un estudiante que maneje esa capacidad de comunicarse de manera asertiva, usando de manera productiva esa capacidad de comunicación que tiene el ser humano, es un estudiante que va a ejercer sin lugar a dudas un rol que le toca hoy por hoy desempeñar. También el estudiante debe ser un estudiante que maneje las nuevas tecnologías. No podemos poner en duda que de por sí la mayoría de ustedes son nativos digitales, ¿sí? Y frente a esta situación se les hace más fácil apropiarse de esta nueva tecnología, que hoy por hoy es indispensable para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Tampoco podemos dejar de lado o de lo que es el trabajo colaborativo.
aquella forma de trabajo que va a permitir que cada uno contribuya desde su potencialidad a realizar el trabajo propuesto, la tarea propuesta. Además, un estudiante responsable con el rol que le toca desempeñar, responsable en su familia, responsable en su vecindad, en su comunidad, responsable en su país y responsable a nivel mundial, con su medio ambiente, con su sociedad. También un estudiante que desarrolle la empatía, un estudiante empático, un estudiante que se involucre, que se comprometa con la situación que estamos pasando, que tenga esa capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona y de esta manera alcanzar juntos el éxito. Y sin lugar a dudas también, un estudiante creativo, un estudiante que no se conforme con lo ya establecido, sino que busque nuevas propuestas, que genere conocimiento. Muy bien, es muy grande la tarea que nos queda para cumplir este nuevo rol de estudiante. Además, ¿qué debe hacer el estudiante? Miren ustedes, cuando hablamos de que el estudiante debe ser reflexivo, debe ser analítico, debe ser creativo, investigativo, manejar habilidades comunicativas, manejar la tecnología, todo esto también hace o apela a lo que es a reflexionar, relacionar y pensar. Tengamos presente que una de las principales funciones que se asigna a la educación consiste en generar nuevos conocimientos. ¿Sí? Esto no es posible sin el desarrollo de un pensamiento libre, lo que implica que el estudiante debe reflexionar, es decir, tomarse un tiempo, pararse a mirar, a observar con detenimiento. Esto es la antesala del desarrollo de la conciencia. De aquí nosotros podemos derivar la importancia de aprender a pensar, a reflexionar, a relacionar conocimientos para construir un sistema de conocimientos. Podríamos decir, como quien une sólidamente los ladrillos para edificar una casa. Recuerden, colocando uno a uno, pero estableciendo un vínculo fuerte entre estos. Es la manera en que se puede construir. Solo de esta manera es posible construir el conocimiento. También es necesario que nosotros tengamos presente que no se puede educar solo. No puedes educarte solo. Necesitamos educarnos en comunión. Para ello, necesitamos aprender a desmenuzar crítica y analíticamente los hechos. Necesitamos aprender a relacionarlos entre sí. Necesitamos aprender siempre juntos a distinguir entre hechos y propaganda, a discriminar entre lo que es verdad y la mentira, a saber diferenciar entre el error y las verdades a medias. En otras palabras, necesitamos, pues, como les dije, a pensar, a relacionar y a reflexionar. Esa es nuestra tarea ahora. ¿Estamos dispuestos a asumirlo? Yo creo que sí. Muy bien. Otro punto que quiero compartir con ustedes es ir del pensamiento esponja al pensamiento crítico. Muchos de nosotros conocemos lo que es una esponja, ¿cierto? Sabemos pues que es una materia que absorbe el agua, ¿cierto? Miren ustedes, permítanme compartir con ustedes esta pequeña imagen y escrito que he considerado en esta diapositiva. Dice, maestro, creemos que usted debe hablar todo el tiempo. Usted está aquí para enseñarnos, nosotros para aprender. ¿Por qué no explica usted en lugar de hacernos pensar? ¿No se da cuenta que nos puede doler la cabeza? No es posible realizar lo que tú dices, señala otro estudiante. ¿No sabes que de todos los estudiantes, el 99.9% son flojos, irresponsables, superficiales y improductivos? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo con eso? Yo creo que no. Ahora nosotros sabemos el rol protagónico que tienen ustedes. Ahora nosotros conocemos cuál es la forma en que ustedes deben aprender.
Y poco a poco, esto se está dando en lo que es el sistema educativo. Tengamos presente lo siguiente, jóvenes. Recordemos que ningún hombre es tan sabio para que lo sepa todo. Ninguno. No existe nadie que lo sepa todo. Pero también tengamos presente la otra cara de la moneda. Ninguno es tan ignorante que no sepa nada. Para que pueda haber avance en el conocimiento, se hace necesaria, imprescindible, una reflexión crítica conjunta sobre el tema a investigar o a estudiar. Y cuando hablamos de reflexión crítica, ¿a qué hacemos referencia? Miren, esta reflexión crítica requiere que se realice un proceso de transformación. ¿Cómo así? Les estaba diciendo que el estudiante es concebido como una esponja al cual se le da chorros de sabiduría. ¿Sí? Se le da chorros de sabiduría. Y va a llegar un momento, por ejemplo, en el examen, en el que yo voy a presionar esa esponja para que salga la sabiduría que le dimos. Es decir, para que él evoque o nos diga lo que aprendió de memoria. Eso ya no. Tenemos entonces que pasar de ser esponjas a ser estudiantes investigadores, creativos, pensadores críticos, analíticos y reflexivos. Ya no hacer o escuchar lo que me dicen. Todo lo que me dicen es cierto y va a llegar el momento en que yo voy a tener que reproducirlo, tal cual me lo dijeron. No. A recibir esa información, a analizarla, procesarla, a investigar y a proponer, a analizar, a criticar y a ser reflexivos con esta información. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que transformar. ¿Qué necesitamos para que se lleve a cabo esta transformación? Necesitamos aprender a leer la realidad. ¿Cómo es eso? Miren, la realidad es como un libro abierto, es decir, todo lo podemos leer, es de fácil lectura. ¿Sí? Esa realidad somos nosotros primero. Luego, las relaciones que se establecen con nuestros compañeros, con la familia, con nuestros vecinos, con nuestros conciudadanos, con el universo en general. Para realizar esta lectura de la realidad, la vamos a realizar en 3 niveles, o se puede dar en 3 niveles. Primero tenemos la lectura de la realidad acrítica. Y miren esto, jóvenes, hace una referencia a una lectura mecánica que te permite repetir hechos, cifras, datos, reproducidos en forma acrítica en tu memoria. Lees las líneas, las memorizas, pero eres incapaz de expresar una opinión sobre tus múltiples lecturas bancarias. O sea, con todo eso que has aprendido, que has memorizado. Leemos y como tal lo hemos leído, lo repetimos, sin realizar el mínimo análisis. Esa es la lectura acrítica. ¿Cuántos lo practicamos? ¿Cuántos realizamos de la lectura de la realidad de esta manera? El siguiente nivel es lectura entre líneas. Esta lectura de la realidad implica leer entre líneas. Ya denota el desarrollo de ciertas habilidades para descubrir implicaciones en lo que se lee, que puede ser una noticia, algo sobre política, algún evento social, diferentes situaciones que pasan. A lo mejor nosotros podemos ver que sale una noticia, por ejemplo, yo me curé con este medicamento de alguien conocido. Entonces ya sabemos, aunque no nos diga que lo compremos, que lo consumamos o que lo usemos, entre líneas nos está diciendo que lo compremos, que lo usemos. Eso implica que ya nosotros estamos leyendo entre líneas. Entendemos cuál es más o menos la intención que se presenta en dicha situación. Vamos más allá con la lectura crítica. Esta lectura crítica es más que leer entre líneas. Aquí ya se interpreta y se evalúa esta realidad, más allá de los puros hechos observables a simple vista. Esto demanda en nosotros un análisis de lo que se lee y obviamente una reflexión. Esta es la manera en que ustedes, en que nosotros, en general,
debemos realizar la lectura de la realidad. No podemos nosotros dejar de lado lo que es el desarrollo del pensamiento complejo. Miren, jóvenes, esto es algo que nosotros debemos tener presente, porque es muy importante. Miren ustedes, el pensamiento complejo, como epistemología, es un método para la construcción del conocimiento de cualquier fenómeno, teniendo como base la forma y dinámica, cómo está tejido dicho fenómeno entre sí y con respecto a otros fenómenos. Es decir, la forma en la que se da este fenómeno y cómo se relaciona con otros. ¿Con qué finalidad? Con el fin de comprenderlo y explicarlo en sus procesos de orden, desorden y reorganización, mediante el análisis disciplinario, multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. De aquí que el pensamiento complejo, el conocimiento y el saber siempre son multidimensionales, transversales, cambiantes y evolutivos. Jóvenes, queda en ustedes este gran desafío. ¿Están dispuestos a asumirlo? Ahora, la decisión está en ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Espero que podamos nosotros aprovechar y desempeñar el rol que nos corresponde. Muchas gracias y espero vernos en otra oportunidad.